La crisis climática y la falta de adaptación del mundo. La brecha entre los impactos de la crisis climática y los esfuerzos del mundo para adaptarse se está agrandando, según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA. El informe anual sobre la brecha de adaptación que se publicó el pasado jueves en la cumbre sobre cambio climático COP26 que se celebra en Glasgow, indicó que los costos para adaptarse a los peores efectos del aumento de temperaturas en los países de ingresos bajos, como las sequías, inundaciones y aumento del nivel del mar, son de 5 a 10 veces mayores de la cantidad de dinero que fluye actualmente hacia esas regiones. Cabe resaltar que en el Acuerdo de París de 2015, los gobiernos de los países ricos reafirmaron su compromiso a contribuir con $100.000 millones al año a las naciones más pobres, para que puedan alejarse del uso de los combustibles fósiles y adaptarse a los desastres alimentados por el cambio climático. Pero hasta la fecha no lo han cumplido. Pero esto no sería suficiente, ya que según informa el NUMA, los costes de adaptación para los países de bajos ingresos alcanzarán entre $140.000 y $300.000 millones anuales en 2030 y entre $280.000 y $500.000 millones anuales en 2050. Estudios señalan que las naciones en desarrollo, especialmente las del hemisferio sur, son las que más probablemente sufrirán los peores efectos de la crisis climática, pese a que aportan una pequeña cantidad a las emisiones globales de gases de efecto invernadero. A medida que la crisis climática se intensifica, las medidas de adaptación se están volviendo más críticas. Científicos han dicho que el mundo debería tratar de mantener el aumento de temperaturas global por debajo de los 1,5 grados Celsius, por encima de los niveles preindustriales, el umbral para evitar los peores impactos. Sin embargo, el reporte sugiere que este umbral se alcanzará antes de lo previsto, y algunos de los impactos climáticos ya son irreversibles. Los incendios, sequías, olas de calor récord e inundaciones mortales han aterrorizado a partes del hemisferio norte este verano boreal. Aproximadamente el 79% de los países han adoptado al menos un plan, política o estrategia de adaptación al clima, lo que supone un aumento del 7% desde 2020. Mientras tanto, el 9% de los países que no tienen actualmente un plan o política en marcha están en proceso de desarrollar uno. Pero el informe dice que la implementación de estas medidas de adaptación se están estancando. Otro reporte del NUMA indica que en 2030 el mundo seguirá produciendo aproximadamente un 110% más de carbón, petróleo y gas de lo necesario para limitar el calentamiento a 1,5 grados, lo que empeorará los eventos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático y hará que la adaptación sea aún más importante. ¿Y qué hay acerca del consumo de la carne? La producción y consumo de carne y otros derivados animales en los países desarrollados es una de las grandes responsables de la crisis climática que vivimos. El sector ganadero contribuye significativamente al total de emisiones humanas de gases de efecto invernadero. Lo dice la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Las emisiones del sector a nivel global representan ya el 14,5%. La ganadería industrial es responsable de estas emisiones debido al crecimiento de estas explotaciones en las últimas décadas. Con los datos del consumo medio de carne, lácteos y huevos en España se pueden calcular las emisiones de CO2 equivalentes. Cada persona emite de media 1.130.070 kilos de CO2 equivalentes cada año según el consumo actual de alimentos de origen animal. Estas emisiones son las mismas que se producen por recorrer
10.000 kilómetros en un coche utilitario a gasolina con la clasificación energética B. La carne industrial tiene un elevado coste ambiental. No solo acelera el cambio climático, sino también la pérdida de biodiversidad o la contaminación del agua.